esta semana es una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Notas, comentarios en torno a la información sobre sexualidad humana. Esta semana tendremos 6 secciones. La primera, controversia sobre educación de la sexualidad, despenalización del aborto, la lucha por los derechos sexuales, violencia sexual, la familia se transforma y finalmente, notas para sonreír. ¡Ay, 6 secciones, doctor! Y vamos ahora a ensayar un nuevo formato, a ver si les Eso. gusta a las personas que hacen favor de vernos y de comentar. Estamos siempre buscando cómo transmitir la información de manera más eficiente. No solamente la información, sino además un poco pues, la reflexión que las informaciones generan. La reflexión, que es el punto que nos interesa de manera muy especial. La información más un piquito de ganancia. Así es. ¿Empezamos, te parece? Empezamos. Vámonos con la primera sección, que es controversia sobre educación de la sexualidad. La controversia que surgió en las redes sociales hace un par de semanas sigue generando notas tanto en la línea conservadora, que promueve las dudas y el temor usando imprecisiones y mentiras, como en las aclaraciones que tanto las autoridades como miembros de la sociedad civil manifestaron. Una nota, la primera aquí la tiene usted. Diversidad sexual no debe incluirse en libros de texto. Unión Nacional de Padres de Familia. Teresa Moreno en El Universal. Falsa propuesta de educación de la sexualidad en México, nos dice Rocío Linares en ensenada.net. No existen guías de educación sexual integral. Secretaría de Educación Pública, Sheila Arias, nos lo cuenta en el noreste Sinaloa. Deben niños recibir educación sexual en las escuelas, dice la Jornada de Aguascalientes, en una nota de Mónica Cervón. Y aprueba el gobernador informar sobre educación sexual. Esta nota nos llevó hasta el estado de Nuevo León en un comentario de Eduardo Mendieta Sánchez en milenio.com. Fíjate cómo están, esto que ha sido realmente una controversia en las últimas semanas, en donde de repente surgió, muy en consecuencia directa del asunto de la propuesta del gobierno de la República. Desde el 17 de mayo. Exactamente, del matrimonio igualitario. Hubo una reacción de los grupos conservadores señalando cosas alrededor de la educación sexual, específicamente la educación sexual en preprimaria, con algo que ya abordamos en programas anteriores, usando pues no imprecisiones o falsedades directas, y pues sigue la mata dando, ¿no? En esta ocasión, esta nota de la Unión de Padres de Familia, que básicamente señala que los niños están inventando un nuevo término, ideologías de género. Esto realmente se deriva en el estudio serio de la perspectiva de género, que es una manera de abordar y de entender la dinámica social y la dinámica cultural. Bueno, pues ahora ya crearon el demonio de la ideología de género, y según esto queremos borrar a los niños y a las niñas, y ahora que todo el mundo se confunda. Esto no es cierto, pero qué barbaridad. Y entonces una serie de notas, pues con básicamente aclaraciones, todas las otras notas que mencionamos, la falsa educación, falso que la propuesta, porque la propuesta todavía no existe, así es que todas estas cosas que están diciendo son puros miedos. Las guías que son guías del pasado, no hay guías actuales, hay notas que pueden. Pues bueno, yo creo que realmente es dañiño el que se genere. Está muy bueno que se hable del asunto, pero lo malo es que... Pero con conocimiento. Sí, con conocimiento y con verdad. Si no sabes, no inventas, ¿no? No abras la boca, y si quieres abrir la boca, estudias para no confundir y mucho menos decir mentiras. Okay. ¿Nos vamos a la otra sección? Vámonos a la siguiente sección. Siguiente sección: despenalización del aborto. La Suprema Corte de Justicia discute un proyecto que avanzaría la despenalización del aborto en toda la República Mexicana. Se generan declaraciones, como siempre, contra el aborto por violación por parte de la Iglesia, y tenemos algunas reacciones. La Suprema Corte discutirá posibilidad de interrupción del embarazo cuando la salud de la mujer esté en riesgo, nos informa el Grupo de Información en Reproducción elegida a través de Noti-S. La Iglesia. Violación, excusa simple de mujeres para abortar, dice el periódico La Razón. Y cuestionan declaraciones de Valdemar
sobre el aborto. Y aquí sí, doctor, yo me enojo muchísimo, no tengo el menor empacho en decir lo que me enojo, porque ninguna mujer inventa una violación para justificar un aborto. Yo creo que se ha hablado muchísimo sobre esto, pero se sigue mirando los derechos sexuales de las mujeres y su cuerpo a través de una sola línea, que es la línea religiosa. Es una de tantas lecturas, pero sobre las religiones en un estado laico está el derecho. Sí, y además de la diferencia de opinión, que es una diferencia pues, producto de una suposición filosófica que no se comparte en el mundo, y es una en particular, la vida empieza, por supuesto, desde mucho antes, porque los espermatozoides están vivos y los óvulos también, pero la persona, que es la sujeta de derechos, empieza después, y eso es lo que se reconoce en muchísimos países. Pero la Iglesia no está de acuerdo con eso. Lo malo es la manera como presenta su punto de vista y cómo en ese intento de repente se degrada hasta la experiencia de violación. Y entonces dicen, claro, nomás dicen que está violada, ya van a abortar. A ver, eso es no tener idea de lo que significa decirme violaron. Eso es simplemente. No tener idea, no tener sensibilidad, no tener información. Entonces, bueno, y regresar a esta parte autoritaria de que por decreto se van a hacer o no, se van a respetar o no los derechos de las personas. Es que esto olvidemos, yo no quiero, perdón Rubio, yo no quiero que se olvide que este es un Estado laico. Sí. Punto. Y en ese estado laico es muy interesante lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia, que pues hay una propuesta de un ministro, Arturo Saldívar, que está proponiendo, es decir, señalar como no constitucional ciertas causales de salud, las causales de violación, que en algunos estados arman mucho problema por justificar el aborto en esas condiciones. Entonces, eso está discutiendo y ya hay acciones en las que pues ojalá la Suprema Corte se vaya en esa dirección. La siguiente sección, por favor, es la sección de la lucha por los derechos sexuales. La lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales se manifestó en múltiples expresiones, editoriales en diarios, recomendaciones de CONAPRED y hasta una nueva producción alemana. Matrimonio igualitario, legitimidad para todos, es un editorial de Gerardo Moscoso en el periódico Milenio. Emite medidas precautorias contra diputado panista por comentarios homofóbicos. El anuncio alemán que rompe el tabú de la homosexualidad en el fútbol profesional, nos lo contó El País en su revista Verne. Todo listo para la 38ª Marcha del Orgullo LGBTI de la Ciudad de México, anuncia el comité organizador, nos informa Noti-S, y refuerza la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos, nos dice la empresa Cuadratín, la agencia informativa Cuadratín. ¿Qué comentarías sobre esto? Pues que es muy interesante, es realmente un proceso de reconocimiento de derechos que habían estado no identificados, no reconocidos, y entonces pues este asunto del matrimonio igualitario no es más que eso. Hay toda esta mitología de que se está tratando de destruir a la familia, de que hay una serie de consecuencias terribles. Realmente la evidencia científica por los estudios muestra que eso no es así, ninguna de esas cosas pasan. Y bueno, hay una editorial que yo creo que vale la pena mencionar, en Milenio, de Gerardo Moscoso, que es la primera nota que estás mencionando, muy buena, muy recomendable, les sugerimos que la busquen, Matrimonio Igualitario, Legitimidad para Todos, donde hace una reflexión muy eficiente de estas cosas. Y hay una nota, la de la marcha por el orgullo gay, que se le llama el próximo sábado. Me gusta que va a servir de antecedente para nuestra siguiente sección. La prioridad en esta marcha va a ser, en esta ocasión, la familia. Y eso tiene una gran importancia porque van a participar, van a desfilar padres y madres que aceptan y que aman a sus hijos con la orientación sexual que sea. Entonces, me gusta muchísimo porque este anuncio da pie a nuestra siguiente sección que se llama La familia se transforma.
Ay, no, Teli, Sí, creo que aquí no, está. no, sí, pero no. La siguiente es violencia sexual y con mucho gusto pasamos a esta sección. Pues pasemos a la, Entonces, después, a la de otra violencia. Bueno, familia se transforma. vámonos con violencia sexual, que tiene que ver también con la marcha del orgullo, tiene que ver también con la marcha del orgullo gay, porque la violencia sexual sigue apareciendo en las noticias y preocupa a la ONU, nos dice nuestra primera nota, crímenes de odio hacia personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. La siguiente nota nos dice una protesta contra la violación de Stanford protagoniza la ceremonia de graduación. Y tenía que ver también esta marcha. Absolutamente, Todas absolutamente. tienen que ver Sí, claro, por supuesto. La entre marcha otras. tiene la reparación. Este asunto del nivel de violencia, específicamente la discriminación y la violencia en México, pues es parte de la revisión de reportes de Naciones Unidas que pues, sigue preocupando. Y luego esta cosa que pasó en Stanford, en Estados Unidos, una de las universidades más prestigiosas, que pues le dan una pena muy leve a un chavito que, pues ni tan chavito, ¿verdad? Ni Pero tan que se chavito. aprovechó de otra muchacha que estaba pues también alcoholizada, pero pues no se vale. Y entonces hay una serie de protestas ahí en las redes sociales, muchas fotos de cómo la graduación se convirtió en una ceremonia de protesta, porque pues la violencia sexual nunca tiene justificación, nunca. Nada de que la muchacha estaba borracha, nada de que que traía ropas muy seductoras, nada que se subió al coche de los chavos, como la... No, la y lo perdonaron porque Porquis, ¿no? estaba borracho, Sí, ¿no? como los Porquis, ¿no? Pues se subió y se Ujú. fue a la fiesta, y entonces ya se vale hacer todo. No se vale nunca, ¿no? Bueno, y hay aquí un asunto que yo quiero que rectifiquen. Digo que revisen porque está en nuestras transmisiones anteriores. En Stanford y en Harvard, dos de las grandes instituciones que preparan a profesionales, se supone que de mejor nivel en todo el mundo. Estas universidades han sido denunciadas en las 2 últimas semanas por violencia sexual y agresión a las mujeres. Anda el machismo ahí. Adentro Anda de el estas anda el machismo dando mucha lata. grandes universidades. Ahora Nada sí más. nos vamos con las familias. Ahora sí nos vamos transformadas. con la familia que se transforma. Y aquí dicen varias notas, atestiguan la transformación demográfica de las familias. Las familias mexicanas sí se transforman. Ahora 500,000 papás también son amos de casa. Es una nota que apareció en el portal de Sin embargo. Promueven paternidades responsables, nos dice la redacción de Noti-S, y China prohíbe a sus mujeres contraer matrimonio con extranjeros. Esto apareció en el periódico El Debate, en su sección Mundo Insólito. Finalmente, ¿hasta qué edad se puede ser madre? La nota de Silvia Carpallo en El País causó mucha intensidad en la discusión porque una mujer hindú, dirían otros, Pero de 70 años, ese es el asunto. 70 años, acaba de ser madre por una Inseminación fecundación in artificial, vitro. sí, sí, sí. Sí. Y aquí la duda es, bueno, ¿cuándo se acaba ese derecho? ¿No? Pues todo el mundo tiene derecho a ser papá o mamá, si así lo desea, y con varios métodos, la adopción, la fertilización in vitro, lo que sea. El punto es, ay, yo ya tengo 70 y yo quiero ser mamá. Yo no me imagino a ¿cuál es estas el alturas asunto? de Sí, mi vida no, pues con tú un no. recién nacido. Pues tú no, pero no podría. es ahí donde es una controversia interesantísima, porque, pero ¿quién es para decirle que no? Claro, ¿Quién es para no. decirle que no? Y luego, en un mundo en donde la gente vive hasta los 85, 90, cuando menos, o cuando menos 10 años más, yo creo que tranquilamente puede Pues, tener. Claro, pues la duda es, ¿y está listo para cuidarlo? No, déjate para cuidarlo, tremendamente complejo. para que le dé vida, Sí. digo, acompaña a ese niño durante más Ahora, de 10 lo que años. está también muy interesante son los cambios demográficos que estamos presenciando, cómo la familia va cambiando. Esta idea de que hay una familia es una idea muy imprecisa. Y dentro de las cosas que está pasando es que muchos hombres están haciendo cargo de las labores de casa. No la mayoría, pero ciertamente tan significativos como para que empiecen a aparecer ya en las estadísticas nacionales. Cuando estábamos seleccionando estas notas, yo le decía a Rubio, le digo, ya está cambiando la familia, qué bueno, está viendo cambios, hay hombres amos de casa. Y nada más hice una maléfica precisión. Se transforma y los hombres empiezan a cambiar después de casi 50 años de la gestación del movimiento feminista en el siglo
20. No, pero 70, más años. 80, 90, no, No, eso bueno, tiene más años. 70, 60 80, años tienen las mujeres con votos. 60, no, Sí. eso es en el 53. Sí, por eso. Sí, Ya sé, pero estoy ya hablando pasan 60. de los 50 en los 70. Bueno, está bien, sí. Bueno, está bien, Está bien, 40 pero años está un después, poco bueno, está bien, retrasado, está bien, sí, está me bien. excedí, Ok. solamente 40 años después, usted disculpe. Bueno. Y ahora sí vámonos con las Vámonos notas con para las sonreír. últimas, ¿qué te parece? Vámonos. Ya está. Me casé con la Torre Eiffel. Notas para sonreír, así es la objetofilia o el deseo sexual hacia los objetos. Yo le preguntaba al doctor a ver si me contesta si esto existe en la realidad. Rita Abundancia nos lo comentó en El País Moda. Y finalmente, condones en la campaña para que no te la metan doblada, así dicen en España. Pablo Cantó lo publicó en el periódico El País. ¿Y sí puede existir objetofilia? Pues mira, están descritos los casos, hasta una película hicieron con alguna gente enamorada de la Torre Eiffel, precisamente, pero está la foto. No está reconocido en las clasificaciones internacionales, sí que pero bueno, todo pasa. Casi todo se puede erotizar, porque la erotización más potente, la más fuerte, es la que ocurre con lo que le atribuimos a la persona o a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, de que puede ser, de que sea frecuente, pues digo, pues no. Si no, pues que se casen con quien quiera, ¿no? Pero pues claro que eso Había es una mujer casada con la con la Torre Eiffel. No, también con la Estatua de la con la Estatua de la Libertad. Libertad también. Bueno, pues entonces. Se casó y se sentía correspondido. Sí, no, sí, Está bien. pero pues por supuesto, bueno, eso sí no son notas para sonreír. Y ¿Nos otra vamos? cosa que está re chistosa, déjame ¿Qué? nada más decir eso, la de la campaña española. Es que hay un partido allá que allá agarraron muchos eslóganes comerciales, y entonces a uno se le ocurrió agarrar los eslóganes con los condones y no se le pudo ocurrir mejor cosa que decir para que no te la metan doblada. La propuesta. Sí. Refiriéndose a la propuesta de los contrarios, entonces que trae ahí algunas cosas medio guardadas, pero pues pa' metáfora que se les ocurrió, pa' frasecita, yo francamente, pues qué bueno que la pusimos nomás para sonreír. Habrá que ver el La efecto, efectividad. la efectividad política La que efectividad tenga. política. Pero bueno, Hoy, nos vamos. Pues sí, porque ya se nos fue. Más Oye, tiempo. A ver Adiós. si Hasta les la gusta próxima. este formato, díganos a la hora de los comentarios, porque estuvo muy experimental, pero creo que estuvo bien. Pues yo digo que sí. Y además lo hicimos con el mismo gusto de siempre. Nos encontramos pronto. Gracias, Nos saludamos. Eusebio. Bye. Gracias.